Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión de resolución convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaria General de este tribunal tenga a bien tomar la lista de asistencia y en su caso declarar la existencia de quórum para sesionar. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Ursicich Arellano. Presente. Magistrado numerario Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias, certificando, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaria General proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto y con permiso de la Presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número 03/2013-REP. Cuarto, clausura de la sesión. En consecuencia, habiéndose agotado los 2 primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente número 03/2013-REP. Este asunto fue turnado a la Sala Sur, cuyo titular es el magistrado Óscar Ursicich Arellano, por lo que le pediría al magistrado que, ya sea personalmente o a través de alguno de sus proyectistas adscritos a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Tiene usted la palabra, magistrado. Solicito a la Presidencia permiso para que el licenciado Andreyev Terraza Sánchez haga lectura de la cuenta. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el expediente 03/2013-REP, que pone a consideración del Pleno el magistrado Óscar Ursicich Arellano, promovido por el ciudadano Javier Tiznado Satarain, en contra del acuerdo ORD/02/004, emitido por el Pleno del 19º Consejo Distrital Electoral en Sinaloa, con sede en la ciudad de Mazatlán, en su segunda sesión ordinaria el día 15 de marzo del presente año, mediante el cual se aprueba la aplicación del procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de supervisores y capacitadores electorales, así como el listado definitivo de los aspirantes seleccionados y la lista de reserva. Previo al análisis de los agravios expresados por el promovente, en el proyecto se analiza el tema de la legitimación activa del ciudadano recurrente, concluyéndose lo siguiente. En el caso que nos ocupa, se advierte que es un ciudadano quien acude a este tribunal interponiendo un recurso de revisión en contra de un acuerdo emitido por un Consejo Distrital Electoral, del cual se duele por haber quedado fuera de las listas de contratación de capacitadores electorales. No escapa de la atención de este tribunal que, en el contenido del artículo 220 de la Ley Electoral, establece que los partidos políticos podrán interponer recursos de revisión en contra de los actos de las autoridades electorales, sin ser más explícito en cuanto a la posibilidad de que otros sujetos tengan acceso a dicho medio de impugnación. Con el objetivo de determinar si es admisible o no el recurso de revisión que nos ocupa, es necesario realizar un estudio de las normas jurídicas que nos otorgan competencia para conocer asuntos de esta naturaleza. En primer lugar, debe destacarse que, de acuerdo al artículo 17 constitucional, se reconoce un derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, derecho que, interpretado a la luz y de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluye diversas garantías judiciales que conducen a la efectividad del acceso a la impartición de justicia. Por otro lado, de la interpretación sistemática de la legislación electoral local, se establecen los alcances de la competencia de este tribunal, la cual lo señala como el órgano autónomo estatal encargado de conocer del sistema de medios de impugnación electoral en el Estado, como máxima autoridad en la materia y específicamente como obligado a aplicar la ley electoral al revisar y resolver las impugnaciones que hagan en contra de los actos y resoluciones
que emitan las autoridades administrativas electorales locales. Lo anterior es así, sin que sea contrario a que la misma ley electoral dispone que el recurso de revisión podrán interponerlo los partidos políticos, ya que en el artículo 220 de la ley no contiene una prohibición expresa o bien entendida como tal dentro de su terminología, es decir, inferida de distintos vocablos como solo, únicamente, exclusivamente o análogos, contrario a lo que sucede para la interposición del recurso de reconsideración, que es exclusivo para los partidos políticos. Por lo que debidamente y en la observancia del principio de interpretación contenido por el artículo 1 constitucional, en el sentido de preferir aquella que más favorezca a la protección de los derechos humanos, como en el caso lo es el acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la misma Constitución, se concluye que el recurso de revisión es la vía para que aquellos ciudadanos legitimados por el hecho de que su esfera jurídica haya sido afectada por actos o resoluciones de naturaleza electoral, acudan a la jurisdicción electoral local. Así las cosas, una vez reconocida la legitimación activa del promovente y en consecuencia la admisión del recurso de revisión, se realiza a continuación el estudio de los agravios hechos valer por el ciudadano en su escrito de demanda, mismos que se sintetizan de la manera siguiente. Falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, violación a la garantía de audiencia, violación al derecho de petición y violación al derecho de la no discriminación. Identificados los agravios, en el proyecto se advierte que resulta necesario estudiar en primer término lo manifestado por el recurrente en el agravio relativo a la violación al derecho de petición, atendiendo esto meramente a una cuestión de método que se estima pertinente para el análisis del caso concreto. En el primer planteamiento del agravio en estudio, el actor se duele de la autoridad responsable en relación a que los datos aportados en el acuerdo impugnado son escuetos y no es posible su verificación y que por tal motivo lo deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica. En relación a la anterior, en el proyecto se advierte que estas son afirmaciones que realiza el recurrente bajo ningún sustento legal, toda vez que no señala de manera precisa cuál es la información que a su consideración es escueta o bien cuál es la parte del acuerdo que requería aún mayor abundamiento, así como tampoco desarrolla los razonamientos lógico-jurídicos por los que sostiene su dicho. Por otra parte, cuando refiere a que la información contenida en el acuerdo impugnado no se puede verificar, tampoco señala con cuál información diversa o distinta se pretende verificar el acuerdo, es decir, contrarrestar, comprobar o examinar la veracidad de los datos contenidos en el acuerdo impugnado. Por lo que, al no atacarse el contenido del acuerdo impugnado, así como no expresarse las razones mediante las cuales el recurrente afirma que la información de dicho acuerdo no pueden ser verificados, ni cuál es la información que considera escueta, estas constituyen solamente afirmaciones vagas sin el logro de un fin y sin ningún sustento legal en su dicho. De tal situación, por lo que se concluye que esta parte del agravio en estudio deviene como inoperante. Ahora bien, en un segundo planteamiento del agravio, refiere el promovente que la autoridad responsable se negó a proporcionar información adicional al acuerdo impugnado. En razón de lo anterior, en el proyecto se advierte que de los autos del expediente se da cuenta de un escrito dirigido al Consejo Distrital signado por el actor, solicitándole que se le informe en sentido afirmativo o negativo si se encuentra en el listado definitivo de aspirantes a capacitadores electorales, además solicitando copia del acuerdo. De la misma manera, se advierte un oficio emitido por la autoridad responsable mediante el cual le da respuesta puntual a lo solicitado por el recurrente, informándole que de acuerdo a su desempeño en el procedimiento de selección de capacitadores electorales, se encuentra en la lista de reserva general, anexándole copia del acuerdo impugnado. Así las cosas, en el proyecto se establece que la responsable en ningún momento se negó a entregar información al recurrente, por lo que se sostiene que no existe violación a su derecho fundamental de petición. De ahí que no le asiste la razón al promovente. En consecuencia, este punto de agravio se declara infundado. Ahora bien, en relación al agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación, a decir del impugnante, el acuerdo carece de ambos requisitos por no darle algún motivo o fundamento. En el proyecto se realiza el siguiente análisis. La litis en el presente agravio consiste en el estudio que se deberá realizar
para determinar si el acuerdo impugnado carece o no de los requisitos de fundamentación y motivación. En ese tenor, en el proyecto se analiza el acta circunstancial de la segunda sesión ordinaria donde el Consejo Distrital responsable aprobó las listas de capacitadores y supervisores electorales, donde se observa los puntos de acuerdo tomados de dicha sesión y de la misma se desprende que la autoridad efectivamente fundó su actuación en diversos artículos de la Ley Electoral de Sinaloa, así como en varios numerales del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral. De igual forma, tenemos que la responsable también fundamenta su decisión en los lineamientos generales para la selección de los supervisores y capacitadores electorales 2013 y su reglamento y su manual instructivo para el reclutamiento, así como el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de supervisores y capacitadores electorales. Por otra parte, en relación a la motivación que debe tener toda actuación de autoridad, en esa misma acta circunstanciada la responsable expone los motivos que lo llevaron a determinar quiénes serían los seleccionados como capacitadores y supervisores electorales. Así las cosas, contrario a lo que asegura el recurrente, el acuerdo impugnado sí se encuentra fundado y motivado, de ahí entonces lo infundado del agravio. En otro orden de ideas, el recurrente denuncia la violación en su perjuicio de la garantía de audiencia, transgresión que a dicho del promovente lo dejó en estado de indefensión toda vez que el consejo responsable no le dio oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Así, en el proyecto se estudia si el Consejo Distrital, al llevar a cabo el proceso de selección de supervisores y capacitadores electorales, transgredió o no la garantía de audiencia en perjuicio del recurrente. En el caso que nos ocupa, el recurrente afirma que la responsable le truncó el derecho a acceder al cargo de capacitador electoral, violentando en su contra la garantía de audiencia. Al respecto, se estima que el actor parte de una premisa equivocada, al considerar que con el cumplimiento de todas las actividades necesarias adquiriría con ello el derecho de ser nombrado capacitador electoral. De ahí que alegue como agravio que se sintió afectado o privado de lo que él consideró como su derecho al no haber sido seleccionado para desempeñar dicho cargo. Contrario a lo expuesto por el recurrente, este únicamente contaba con la posibilidad de poder ser nombrado como capacitador electoral, por lo que la responsable en este supuesto no se encontraba obligada a observar dicha garantía, dado que al no existir un derecho previo, tampoco existió un acto de privación, ya que jurídicamente nadie puede ser privado de lo que no tiene, siendo la única obligación legal de la responsable realizar una debida fundamentación y motivación de su acto, al no otorgarle y no el de otorgarle audiencia previa, como lo manifiesta el ciudadano. Consecuentemente, al no haber sido el recurrente titular de un derecho para efectos de ser nombrado y contratado como capacitador electoral, y al no habérsele instaurado un juicio para efectos de privarlo de este supuesto derecho, la autoridad responsable no se encontraba obligada a respetar la garantía de audiencia, de ahí que devenga procedente declarar infundado el presente agravio. Ahora, en último de los puntos de agravio, el actor refiere que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio la interpretación conforme a lo más favorable a sus derechos humanos de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Federal, 4 bis, 4 bis A, 4 bis B y 4 bis C de la Constitución local, así como diversos tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben la discriminación de las personas por su condición social, capacidades, religión, entre otras, así como también señala que se le separó y se le discriminó de los demás aspirantes a ocupar un puesto como capacitador electoral. Al respecto, en el proyecto se establece lo siguiente. Para llegar a una conclusión en relación a la violación de su derecho a la no discriminación denunciada por el actor, en el proyecto se pone atención a la serie de acontecimientos narrados por el actor durante el procedimiento de reclutamiento de selección del personal para el puesto de capacitador, de los cuales se obtiene que el actor tuvo conocimiento de una convocatoria para participar en un concurso de selección de capacitador electoral. Tuvo conocimiento de los requisitos, además acudió a las instalaciones del
Consejo Distrital a entregar su documentación. Posteriormente señala que participó en las etapas de plática de inducción, exposición de habilidades, examen de conocimiento y por último señala que tuvo conocimiento de los resultados de la evaluación mediante una cédula de notificación en los estrados de las instalaciones de la autoridad responsable. Así las cosas, de lo narrado por el actor en su escrito, adminiculado con los demás documentos que integran el expediente en que se actúa, se llega a la verdad de los hechos conocidos. Aunado a lo anterior y tomando en cuenta la interpretación sistemática de las constituciones federal y local y los tratados internacionales en relación con el tema del derecho humano de la no discriminación, en el proyecto se llega al convencimiento de que el Consejo Distrital en ningún momento realiza algún tipo de discriminación en perjuicio del promovente durante el desarrollo del concurso. Esto en razón de que el actor participó en todas y cada una de las etapas hasta llegar al final del concurso para la selección y contratación de capacitadores electorales. Por tales razones y de acuerdo a lo expuesto en el presente análisis, al no advertirse violación alguna en relación al derecho de la no discriminación, el punto de agravio en estudio debe declararse infundado. Por todo lo anteriormente expuesto en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Quisiera hacer el uso de la voz del ponente para hacer alguna otra precisión. Sí. Adelante, por favor. Muchas gracias, con el permiso de la presidencia. Muy buenos días a todos. En esta ocasión tenemos frente a nosotros un asunto que sin duda debe ser considerado de relevancia para la jurisdicción electoral sinaloense, porque si bien es cierto, como se propone en el proyecto, en alguna forma no se le satisface al recurrente, al señor Tiznado, en relación a sus pretensiones, lo cierto es que este tribunal, si así fuera el caso y la plenaria adoptara la posición de la ponencia, pues tendría por primera ocasión la decisión de ampliar la legitimación activa de uno de los recursos, específicamente el de revisión, que se contemplan en la ley electoral de Sinaloa. Primero, antes de hacer algunas precisiones y comentarios al respecto del proyecto, quisiera recordarle a la plenaria y a quienes nos acompañan a través de los medios electrónicos de comunicación, aquí presentes y vía internet, que el sistema de justicia electoral en Sinaloa es uno que ha respondido a un contexto muy particular durante muchos años, con el mismo catálogo de recursos o de medios de impugnación. La ley electoral contempla como novedad el juicio electoral, que permite a los ciudadanos y a los grupos de ciudadanos impugnar resoluciones del Consejo Electoral en materia de registro o no de partidos políticos, como ya lo atendimos hace algunos meses acá, el año pasado. Luego está la ya muy utilizada resolución favorable por parte de ciudadanos para obtener una sentencia que les permite ejercer el derecho de votar el día de la elección. Y luego tenemos digamos así, el catálogo tradicional de recursos. Primero el de revisión, luego el de inconformidad y finalmente el de reconsideración. Más allá de los procedimientos de queja. Y en el catálogo tradicional, el de revisión, inconformidad y reconsideración, la lectura que este tribunal en forma tradicional ha dado ha sido que hasta la propuesta que en este caso hace la ponencia es que únicamente los partidos políticos cuentan con legitimación activa para
promover recursos en contra de actos de autoridades electorales. En el caso específico, y lo comentaremos más adelante, del recurso de revisión, el artículo 220 inicia su texto con: los partidos políticos podrán interponer los recursos de revisión. Sin embargo, en esta ponencia nosotros, a la luz de un nuevo contexto constitucional normativo de reconocimiento de los derechos político-electorales, ya como un derecho humano, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, consideramos que este tribunal debe, en el caso concreto, y porque se violan presuntamente derechos político-electorales, declarar la competencia, dado que el ciudadano tiznado se consideró afectado en un derecho político-electoral específico, que es el de participar durante el proceso electoral como funcionario, capacitador, supervisor electoral. En ese sentido, este tribunal tendría que acudir a una interpretación sistemática de distintos dispositivos de la Constitución, relacionándola con algunas disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que forman parte integrante del sistema de protección de los derechos humanos en México. Específicamente nos referimos a que debemos privilegiar el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, consignado en el artículo 17, para que en el caso del señor tiznado, más allá de que nuestra ley electoral de manera explícita en el artículo 220 no le concede a un ciudadano la posibilidad de impugnar un acto de autoridad electoral, en este caso el distrital 19, pueda tener justicia pronta, completa e imparcial. Y se precisa que la interpretación correcta debe ser una interpretación conforme a la Constitución. En ese sentido, tenemos que hacer la aclaración de que este acceso a la justicia no en todos los casos será garantizado por este tribunal. Quizás lo tenga que ser según digamos, la materia específica, pues otro, quizás un laboral, quizás un administrativo, o quizás uno del orden civil. En el caso específico, nosotros queremos aclarar que se debe considerar acotado el acceso a la justicia electoral de un ciudadano impugnando a través del recurso de revisión, siempre y cuando se considere afectado un derecho político electoral y que esta afectación sea concreta y real. En el caso concreto, el señor tiznado, atendiendo una convocatoria del Consejo Distrital 19, participó en un proceso de selección de capacitadores y supervisores electorales. Y su derecho a solicitar la protección de los tribunales para, en su caso, resarcirle el presunto daño, se funda primero en que él participó en ese proceso de selección, y segundo, porque el artículo 9 de la Constitución local, si bien señala de manera textual que son obligaciones del ciudadano del Estado, además de otras que se mencionan en el artículo 8, desempeñar las funciones electorales y los cargos de elección popular. En el caso específico, ser capacitador electoral o supervisor electoral es ejercer una función electoral, que deviene de la función originaria de un consejo distrital de capacitar a los integrantes de las mesas directivas de casilla. Entonces el señor tiznado tiene legitimación activa toda vez que participó en el proceso de selección de capacitadores y supervisores atendiendo a la convocatoria, y además en la aspiración legítima de ejercer una función electoral, que si bien es cierto en el caso del artículo 9 se hace referencia a una obligación,
en la interpretación de la ponencia, esta no es en sí solo una obligación, sino es de las que deben ser consideradas como potestades. Al mismo tiempo que son obligaciones, deben ser consideradas como derechos. Este artículo 9 de la Constitución local, relacionado con el artículo 4 bis A, que refiere que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En ese sentido, consideramos de relevancia este asunto, porque si bien, como lo proponemos en el proyecto, no se le consideran violados algún derecho específico, y los agravios expuestos no alcanzan para que este tribunal se manifieste en sentido contrario a lo dispuesto por el propio Consejo Distrital, la relevancia deviene de que este asunto sería el primero en el que un ciudadano tendría acceso a la atención de este tribunal, más allá del juicio electoral que está dispuesto para efectos de que agrupaciones políticas, en su caso agrupaciones políticas, puedan controvertir un acto de la autoridad electoral en materia de registro o rechazo de un partido político, o la resolución favorable a que se refiere el artículo 150, o el recurso de aclaración relativo y específicamente a los errores consignados en una credencial de elector, o la inclusión o exclusión indebida en una lista nominal, en los que claramente la ley señala que un ciudadano puede promover. Esto en cuanto, digamos, a la parte general del recurso. Ahora, respecto a los agravios, bueno, pues creo que la cuenta ha sido clara en ese sentido, y bueno, hasta aquí pondría mi intervención para si hubiera alguna observación, comentario, sugerencia, pues los compañeros magistrados me hicieran el favor. Muy bien, queda a consideración de los compañeros y la compañera magistrada el proyecto que presenta la Sala Sur. Magistrado Partido, por favor. No, adelante. Muy buenos días a todos. Con el permiso de la presidencia, comparto la opinión del magistrado ponente. Ciertamente este es un asunto relevante. Lo que nos propone de alguna forma es de relevancia en virtud de que ya producto de la reforma a nuestra norma constitucional, al artículo 1, la actitud de las autoridades frente a los derechos humanos cambia a partir de esa fecha, y como consecuencia de ello la función jurisdiccional también se tiene que adecuar a esa nueva era que nos impone la norma constitucional. El planteamiento que hace es precisamente ya dar cumplimiento con este mandato constitucional. Efectivamente, el derecho planteado en este caso por el señor Tiznado emerge de su inquietud de participar como un capacitador electoral, no el derecho realmente que él ostenta tener, sino producto de la aspiración de llegar a ocupar ese cargo. El artículo 9 de nuestra Constitución local establece, como bien lo comenta el magistrado Ursisichi, la aptitud de los ciudadanos de aspirar a ocupar un cargo público. De esa referencia, perfectamente se permite o se autoriza la legitimación para poder precisamente abrirle esta oportunidad de acceder a la justicia. El análisis sistemático que se hace de las normas constitucionales con las locales y la legislación electoral en la ponencia no hace otra cosa más que cumplir con ese mandato constitucional establecido en nuestra Carta Magna a partir del año del 2011. Comparto la opinión y de alguna forma nos está poniendo la ponencia en una posición que abriría una nueva era para este tribunal. La aplicación obligada de los derechos humanos, que desde 2011 realmente tenemos ese deber. Yo de alguna manera comparto la opinión en el aspecto general, y mis comentarios con relación a los agravios ya los hice valer en la sesión previa, las cuales me percaté que ya fueron tomados en cuenta. Esa sería hasta este momento mi participación. Magistrado Medina, por favor. Sin duda ha sido un recurso
que nos hizo voltear a ver el tema de convencionalidad, que hoy por hoy ha sido uno de los temas de actualidad en el país. El 10 de junio del 2011 se reforma la Constitución, específicamente el artículo 1, y nos abre o nos flexibiliza la protección en el esquema de los derechos humanos, en donde las autoridades y los órganos jurisdiccionales estamos obligados a acatar ese mandato constitucional. Precisamente esa es la parte o es la llave que abre esa puerta para que estemos en esta plenaria analizando la procedencia de un asunto en particular de un ciudadano que se sintió afectado en un proceso de selección, aun cuando no exista en nuestra legislación electoral un recurso ordinario para encontrar ese asidero legal y procesarlo. Sin embargo, a raíz de la interpretación de la norma constitucional, específicamente artículo 1, relacionado con el 14 último párrafo constitucional, que nos prevé el acceso a integrar derecho en base a la legislación y a los principios generales del derecho, relacionado con el 17 que nos plantea ya el derecho fundamental del acceso a la justicia, obviamente atendiendo a los tratados internacionales, el artículo 25 de la Convención Interamericana, pues obviamente es indiscutible la procedencia de un juicio de esta naturaleza, aun cuando no exista expresamente un recurso ordinario para esos efectos. En ese sentido, considero y comparto el proyecto, porque definitivamente el parteaguas en la interpretación, no solamente en la justicia electoral en Sinaloa. El parteaguas de la reforma constitucional nos plantea una forma de ver el derecho en un aspecto universal. Nos plantea y nos impacta en las diferentes materias, no exclusivamente a la materia electoral, también lo podemos ver en materia laboral, lo podemos ver en materia administrativa, en fiscal, etcétera. Entonces creo que esa tendencia nacional nos obliga a sobremanera a atender este tipo de asuntos. Aquí lo importante es, y como bien se plantea en el proyecto, es la flexibilización de los derechos no significa que son de manera ilimitada. Por ello yo creo que es muy pertinente, como se plantea en el proyecto, realizar el acotamiento necesario para decir que sí y solo sí procede un juicio de esta naturaleza siempre que exista una afectación a la esfera jurídica o a un derecho político electoral, y sobre todo que esa afectación sea real y concreta. Creo que eso sería la única forma en que podrían acudir los ciudadanos. Creo que es una precisión muy importante a virtud de que los actos en materia electoral o de naturaleza electoral pues son diversos. Los consejos distritales, el Consejo Estatal Electoral emite acuerdos de diario, pero sí, solo sí va a ser procedente en caso de que un ciudadano se sienta afectado en su esfera jurídica y que esa afectación sea real. En ese sentido, considero que el proyecto se torna pues relevante, interesante y sobre todo sienta un precedente importante para Sinaloa en el sentido del acceso a la justicia, en donde al no existir un recurso ordinario, como ya lo comenté, la posibilidad de interpretación que nos da la Constitución Federal en relación con los tratados internacionales nos somete a consideración un tema que quizás hace algunos años difícilmente hubiéramos podido entrarle al estudio de fondo. En ese sentido, considero que incluso este criterio puede formar parte de algún criterio
relevante del propio tribunal, que en su futuro ya lo decidirían el órgano competente de esta plenaria, por la trascendencia. Creo que es algo relevante para Sinaloa y sobre todo para este órgano jurisdiccional. Muchas gracias. Bien. Magistrada Campos. Con el permiso de la presidencia, de mis compañeros magistrados, sin demérito de la argumentación y de la construcción argumentativa que se realizó en la segunda parte del proyecto que somete a consideración la ponencia a cargo del magistrado Óscar Ursicichi, como bien lo establece la cuenta, pues fue muy clara y precisa respecto de toda la construcción argumentativa que se hace respecto del planteamiento de los agravios. Y efectivamente es innegable la importancia de poner de relieve el asunto que se somete a consideración por parte de un ciudadano a este órgano jurisdiccional. Derivado a que anteriormente ya se había sometido a consideración de esta plenaria el considerar que un ciudadano acudiera a la impartición de justicia cuando él considerara que existía una afectación a su interés legítimo. En ese momento, efectivamente, no teníamos la reforma al primero constitucional y al 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de esa reforma constitucional, en donde a los órganos jurisdiccionales nos obliga a ejercer el control convencional, en donde debemos de analizar y privilegiar en todo momento aquel derecho que favorezca o que le brinde mayor protección hacia la persona. En ese tenor se hace una construcción argumentativa por parte de la ponencia, en donde pone de relieve el por qué considera que sí tiene una legitimación activa a la luz del primero constitucional, el 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y haciendo una interpretación extensiva y no limitativa del artículo 220, en donde establece que los partidos políticos podrán interponer el recurso de revisión. Hace la construcción argumentativa de la ponencia en el sentido de que hace una interpretación enunciativa y no limitativa ni exclusiva de los partidos políticos de interponer los medios de impugnación por lo que respecta al recurso de revisión. Así las cosas, me complace la construcción argumentativa que se realiza sobre la ponencia, en donde pone de relieve la trascendencia y la tarea que tienen los órganos jurisdiccionales de analizar y resolver a la luz de la reforma del primero constitucional. Gracias. Magistrado Ramírez Patiño. Buenos días, con permiso. El día martes 2 de abril de esta semana, precisamente, se publicó la nueva ley de amparo que se estaba esperando desde el día 6 de junio del 2011. Desde el momento mismo en que por fin el Congreso de la Unión aprueba esta nueva ley de amparo, se debe dar en el país una revolución, diríamos, un cambio en el tratamiento de
los negocios de los asuntos en materia de impartición de justicia. Ahora, el artículo 103 de la Constitución Federal, que ya estaba vigente desde junio del 2011, prevé que el amparo procederá de manera expresa por violación a los tratados internacionales. Me parece que este hecho de esta publicación de la ley de amparo y que en materia electoral precisamente el amparo no procede por una discusión de carácter histórica, de carácter política, de carácter institucional, y que la materia electoral se ha dejado aparte, por así decirlo, de los tribunales de amparo, precisamente por la materia, por la naturaleza jurídica de la materia electoral, por lo que implica en la política. Esto corresponde a órganos como estos, o como este, a órganos en materia electoral que tengan una formación, una visión diferente para efecto de tratar este tipo de asuntos. Por eso, comparto el proyecto que hoy se nos presenta, porque creo que se hace por primera vez en este tribunal una interpretación a plenitud, diría yo, de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Federal en relación con el artículo 17, en el sentido de maximizar los derechos de las personas, y un derecho de las personas es el acceso a la justicia. Por más pequeño, mediano o de grandes intereses sea un asunto, siempre habrá que prevalecer estos principios, deberán de prevalecer. Se ha hecho en el proyecto, creo yo, una interpretación sistemática a nivel constitucional muy importante, relacionando los artículos 1, el artículo 8, el artículo 17, el artículo 14, el artículo 133, todo esto que es donde vienen los pilares del sistema jurídico mexicano, por supuesto el 14 y el 16, en materia de derechos humanos. Pero también se ha hecho una interpretación local, a nivel de la ley electoral y a nivel de la Constitución local, con los artículos 9, 14 y 15, el 14 y el 15 referidos a la materia electoral de manera específica, y el 9 en cuanto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y por otro lado, a nivel de la ley electoral, porque creo que nuestra ley electoral, en lo que se refiere a quienes pueden interponer recursos, es evidente que se entiende que en primer lugar a los partidos políticos como regla, de manera particular el recurso de aclaración y el recurso de resolución favorable a los ciudadanos, y en materia de partidos políticos o de la formación de partidos políticos el juicio electoral. Pero resulta que los artículos referidos, en el caso particular al recurso de revisión, de inconformidad y de reconsideración, se conceden, dice ahí, a los partidos políticos, pero solamente en el recurso de reconsideración se dice que será exclusivamente para los partidos políticos. En los otros casos se dice solamente los partidos políticos. Y creo que hay una interpretación adecuada, una sistemática local, una sistemática de la Constitución, y por supuesto, creo que esto va a ser fundamental, lo vamos a escuchar mucho a partir de estas ocasiones que estemos discutiendo este tipo de asuntos, el tema de la convencionalidad. Claro está, a partir de nuestra guía, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto de los Derechos Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso van a ser los instrumentos jurídicos que tenemos que estar revisando de manera permanente. Por eso creo que este proyecto, en buen momento lo conocemos y en mi caso lo apoyaré, porque precisamente ahorita en el país, a nivel nacional y aquí en Sinaloa, se está analizando, se está discutiendo la nueva ley de amparo desde una perspectiva desde los derechos humanos, de los tratados internacionales y de ampliar los derechos de las personas. Eso es, por eso voy a apoyar el proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Lizárraga, por favor. Sí. Con su permiso, señor presidente. Coincido con los compañeros que me anteceden en el uso de la palabra, en el sentido de que efectivamente a partir de la reforma de junio del 2011 en nuestro país se instauró lo que es el bloque de constitucionalidad, como bien se refiere en el artículo 133, en el cual se establece el principio de supremacía constitucional y en el cual a la vez obliga a los jueces federales y locales a adecuarse a las mismas necesidades que se establecen tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. No hay que olvidar que esa reforma, ese cambio se vino a dar a partir de la resolución del caso de Rosendo Radilla en contra de lo que es el gobierno mexicano. En ese sentido, pues, cambia lo que era el control concentrado constitucional. A partir de ese momento se adecúa lo que vendría siendo el control de convencionalidad. En ese sentido, como órgano local, en este caso electoral, no podemos estar al margen de las nuevas necesidades, por así llamarle, en el sentido de que se tiene que atender puntualmente lo preceptuado precisamente en la Constitución y en los tratados internacionales. Por tal razón, coincido yo con los comentarios de los compañeros que me anteceden en cuanto a que el proyecto que se analiza en este momento es un proyecto que, si bien es cierto, es algo nuevo en el tribunal, también lo es que se está adecuando precisamente a las necesidades actuales. Ello en razón de que, como lo dispone el artículo primero, 14, 17, 103, 133 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ese tribunal accede a la solicitud que realiza el ciudadano Javier Tiznado Satarain y en consecuencia se le otorga el acceso a la justicia que en su momento él solicita por parte de este órgano jurisdiccional en razón de no haber sido seleccionado, como él lo señala en su recurso, en el proceso de selección para efecto de ser capacitador o supervisor electoral de lo que es el 19 Distrito Electoral con cabecera o sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por tal razón, he de expresar que me complace en gran medida lo que se propone en el proyecto, en virtud de que él mismo expone y expresa precisamente lo que es
una realidad jurídica actual en nuestro país. En ese sentido, pues, de igual forma comparto en gran medida lo que en el mismo proyecto se expone, se expresa. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Si no hubiera otra intervención, yo quisiera hacer unos comentarios. Ya muchas de las cosas que yo hubiera querido decir, pues le dijeron ustedes ya mucho mejor que yo, de lo que yo podría intentar, pero quisiera expresar y recordar, traer a colación una discusión que se tuvo el año pasado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se analizaba en aquel caso, tratando de recordar de memoria y tratando de hacer alguna nota, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, planteado ante la Sala Superior. Un poco de memoria, recuerdo era, creo, el 266/2012. En este asunto se analizaba la legislación de Yucatán. En el estado de Yucatán hay en la legislación local electoral prevista un medio de defensa sí expresamente pensado y diseñado para que a través de él los ciudadanos puedan combatir algunas resoluciones electorales que consideren afectan sus derechos. La discusión que se daba en la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre el analizando la legislación de Yucatán, se centraba sobre si únicamente a través de este medio de impugnación podrían impugnarse los actos que venían expresamente previstos en la ley. El caso que se sometió a la consideración de la Sala Superior en ese momento es si en ese versaba sobre si, además de los casos expresamente previstos para los cuales estaba diseñado específicamente ese medio de impugnación en Yucatán, serían los únicos sobre los cuales podría versar ese medio de impugnación. Y hubo dos, recuerdo haber seguido la sesión en ese momento y haber seguido la discusión del asunto también al momento de tener esa sesión pública del Tribunal Electoral Federal, y había dos planteamientos que me llamaron la atención y los recuerdo un poco de memoria. El magistrado Salvador Nava hacía una reflexión que es muy parecida a la que se incluye en este proyecto, y que es básicamente que la ley, se refería en este caso a la del Estado de Yucatán, no establecía que fuera exclusivamente materia de ese medio de impugnación, de aquella legislación, no establecía la palabra exclusivamente cuando hacía un catálogo de cosas. Es decir, ese medio de impugnación procedía para impugnar A, B y C hipótesis, y en el caso que se les planteaba, había una hipótesis diferente a estas tres, y uno de los argumentos que creo que fue más fuerte y que defendió más la postura de entender que debía utilizarse y podía utilizarse por los ciudadanos este medio de impugnación, aun cuando no venía expresamente previsto el caso, fue esta que también se recoge en el proyecto que se nos presenta ahorita, que es no hay en el medio de impugnación, si bien no está regulado expresamente que sirve para eso, es decir, que ese medio de impugnación procede para ese determinado caso, tampoco hay una prohibición que nos haga pensar que ese medio de impugnación sirve única y exclusivamente para ese tipo de cosas. Creo que coincido, creo que ha quedado claro que todos somos coincidentes en que la importancia de este medio de impugnación, al margen del resultado, al margen de que se colme o no la pretensión del ciudadano que lo interpuso, tiene su principal relevancia en que este tribunal se pronuncie sobre la posibilidad de que vía recurso de revisión se tutelen los derechos de los ciudadanos y no únicamente los de los partidos políticos. Pues las autoridades electorales, como cualquier otra autoridad, puede eventualmente tener alguna decisión o emitir alguna resolución que cause algún perjuicio no únicamente a los partidos políticos, sino también a ciudadanos. Y en ese sentido,
también recuerdo que cuando se discutía ese asunto había otra posición, recuerdo sustentada por el magistrado Flavio Galván, en donde decía que era importante que los tribunales no únicamente resolvieran el caso concreto. Y decía, él hacía referencia a que si bien era cierto que existía un juicio federal que podría haberse ocupado de esa situación en específico que se le estaba planteando a la Sala Superior, era correcto que el Tribunal Electoral Local de aquel estado, del estado de Yucatán, hubiese hecho un esfuerzo argumentativo para entender que era de su competencia ese asunto, por ser de la materia electoral, y se afectaba los derechos de un ciudadano. Y la reflexión que hacía el magistrado Flavio Galván, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal, era en el sentido de que debería entenderse por todos los tribunales una argumentación bajo la lógica de la completitud de un sistema de medios de impugnación, bajo la lógica de un federalismo judicial. Esto es, los ciudadanos deben tener derecho no únicamente a que exista algún medio de defensa en alguna parte, sino que precisamente por lo que establece el artículo 116 de nuestra Constitución General de la República, establece que en su fracción cuarta, párrafo L, encomienda a los gobiernos de los estados, encomienda a las legislaturas estatales que establezcan un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Es decir, todas las entidades de la República están obligadas a prever en su orden jurídico local la existencia de medios de impugnación a través de los cuales se tutelen los derechos. Y no podría entenderse que únicamente serían los derechos de los partidos políticos, menos aún bajo la lógica de este nuevo paradigma que se ha establecido a raíz de la reforma en materia de derechos humanos a la que todos ustedes se han referido del año 2011. En ese sentido, me parece importante, me parece muy relevante tener en cuenta y destacar algunos aspectos que se resaltan en el proyecto y que son, primero, existe un derecho de acceso a la jurisdicción. Viene previsto en la Constitución General de la República en el artículo 17, y resaltaría yo también que viene no únicamente al margen de que existe ese derecho de acceder a la jurisdicción, existe también en el artículo 2 de nuestra Constitución local un enunciado que me parece también es de relevancia y que me parece también que debe de tener algún peso y debe de dotársele por parte de este tribunal, al hacer la interpretación que estamos haciendo, de algún sentido. Me permito leerlo. El artículo 2 de nuestra Constitución local dice: en lo que atañe a su régimen interior, la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo sinaloense, el cual propugna como valores superiores de su órgano jurídico y social la libertad, la igualdad de derechos y la justicia, la solidaridad, el pluralismo político y la diversidad cultural. Subrayo el aspecto de que en nuestra Constitución local estamos estableciendo como un valor esencial el valor de la justicia. Los tribunales tenemos que resolver los asuntos que se nos plantean y no siempre tenemos las herramientas jurídicas, es decir, no siempre tenemos un orden jurídico que sea del todo garante de los derechos. Pero la importancia precisamente de los tribunales radica en que tenemos la potestad de hacer una interpretación de la ley tratando de dirigirnos eventualmente hacia la protección máxima de los derechos de las personas. En ese sentido, me parece que sí es muy relevante la cuestión de que este tribunal decida ampliar su ámbito de atención de los asuntos para incluir a través del recurso de revisión la solicitud de acceso a la justicia que se nos hace por parte de este ciudadano. Adicionalmente, creo que también es muy importante resaltar
dos derechos que vienen consagrados en nuestra Constitución local y que son el derecho a acceder a cargos públicos y el derecho a desempeñar las funciones electorales. Estos vienen previstos por los artículos 4 bis A, fracción novena, y 9, fracción tercera, que ya fueron referidos por el ponente. Me parece pues que la importancia principal de este planteamiento que se nos hace en la ponencia radica precisamente en hacer efectivo el acceso a la jurisdicción y tratar de tener una visión mucho más amplia que la que tradicionalmente habíamos tenido, en la cual desde luego me incluyo, sobre cómo concebíamos el sistema de medios de impugnación y que habíamos razonado con anterioridad bajo la lógica de que exclusivamente se trataba de la tutela de derechos de los partidos políticos, o bien más específicamente, me refiero a que consideramos únicamente como legitimados para interponer los medios de impugnación a los partidos políticos. Así pues, me parece que al hacer este planteamiento, la ponencia, en algo abonamos a hacer cumplir uno de los deseos de José María Morelos, y que es una frase, digamos, con los que los tribunales electorales más o menos tenemos alguna familiaridad, dado que está grabada en las letras. Recuerdo haberlo visto grabado en letras doradas en el recinto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso en sus salas regionales, y que dice la frase atribuida a José María Morelos, que dice que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es pues, me parece que en ese sentido importante que nosotros tratemos de ampliar la visión dentro de los márgenes que nos permite el derecho, para que podamos nosotros abonar en este desarrollo de los derechos humanos y específicamente en el caso del acceso a la jurisdicción. Si no hubiera ninguna otra intervención, si no la hay, pero le pediría a la secretaria general que tome la votación del asunto. Con el permiso de la presidencia. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Ursicichi Arellano. Ratifico mi proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto del recurso de revisión identificado con la clave 03/2013 Rep ha sido aprobado. En consecuencia, en el expediente 03/2013 Rep se resuelven los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por el ciudadano Javier Tiznado Satarain en contra del acuerdo precisado en el resultado primero de esta sentencia, por haberse agotado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, es inoperante el agravio referido en el punto A1 del considerando sexto de la presente resolución e infundados los agravios A2, B1, B2, C y D del mismo considerando expresados por el ciudadano Javier Tiznado Satarain, por lo que se confirma la validez del acto impugnado consistente en el acuerdo ORD 204 emitido por el 19 Consejo Distrital Electoral de Sinaloa, con sede en la ciudad de Mazatlán, relativo a la aplicación del procedimiento de reclutación, selección, contratación y capacitación de supervisores y capacitadores electorales, así como el estado definitivo de los aspirantes seleccionados y la lista de reserva general. Tercero, notifíquese personalmente el domicilio señalado para tales efectos. Esta resolución al ciudadano Javier Tiznado Satarain, actuado en el expediente 3/2013 Rep, y por oficio al Consejo Distrital Electoral 19 de Sinaloa, con sede en la ciudad de Mazatlán, anexándoles copia certificada de este fallo, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 1, 2, 3 del artículo 240, así como por los estrados de conformidad con el artículo 241 de la Ley Electoral de Sinaloa. Habiéndose agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 10:07 del día de hoy, se declara clausurada esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos.